Eh, bueno, el tema que vamos a ver hoy, seguimos hablando de las circunstancias. Estamos estudiando, ay, perdón, hermanas, creo que tengo que grabar acá. Sí. Lauri, ya empecé a grabar. Ay, perdón, bueno, listo. Entonces, el tema se llama Mis circunstancias nunca cambiarán, esto durará para siempre. Y la otra mentira que vamos a ver es Ya no aguanto más. Estamos entonces en la parte final del libro Mentiras que las mujeres creen, la verdad que las hace libres, de Nancy de Wolgemuth. Y este libro ha sido de mucha bendición para todas nosotras y nos ha ayudado como a identificar muchas áreas en nuestra vida que es necesario que a través de la palabra del Señor sean cambiadas y sean eh, eh, mejoradas, cambiadas, mejor dicho, porque Dios hace todas las cosas nuevas en nosotras, ¿verdad? Entonces, esto ha sido, este tiempo de estudio que hemos tenido ha sido una bendición. Y bueno, la idea es que no quede acá, sino que siempre podamos seguir repasando las cosas que hemos aprendido a través de la palabra del Señor con este libro. Entonces, hoy vamos a ver estas dos mentiras y con esto terminamos el libro. Entonces, el propósito del capítulo de estas dos mentiras de este capítulo del libro es entender que a la luz de lo eterno, que sí hay esperanza. Y el Salmo 35 nos deja ver algo, una realidad y una verdad muy importante y muy impactante para nuestra vida. Y es hablar acerca del carácter de nuestro Dios. Y dice, porque su ira es solo por un momento, pero su favor es por toda una vida. El llanto puede durar toda la noche, pero a la mañana vendrá el grito de alegría. Salmo 35. Yo no sé cuántas de ustedes les ha tocado pasar toda una noche llorando. Que uno está pasando por una situación y realmente uno siente como que si no tuviera consuelo y pasa uno toda la noche llorando. A mí me ha tocado en algunas etapas de mi vida pasar la noche llorando, pues no toda la noche, pero sí largas horas, de esas que a uno le amanecen después los ojos así súper hinchados de tanto llorar, bueno, de esas. Ah, gracias al Señor hace rato ya no paso noches así, pero hace un tiempo atrás, por cosas eh, de la vida y cosas que Dios le pone a uno en el camino, pues pasaron circunstancias que me hicieron pasar toda la noche eh, llorando o parte de la noche al punto que al día siguiente amanecía con los ojos hinchados. Pero a la mañana, a la mañana significa en algún momento determinado vendrá el grito y la alegría, porque en algún momento determinado el Señor interviene en tu vida, y así como intervino en la mía, y ese llanto y esa tristeza se va, ¿ok? Entonces, una circunstancia es una situación momentánea que rodea a una persona. Y quiero destacar la palabra momentánea, porque uno, cuando está pasando por una situación difícil, uno cree que esa situación nunca se va a acabar, que esa situación va a ser eterna, que esa situación se va a pasar uno la vida, mejor dicho, ahí, se le va a pasar a uno la vida en esa situación. ¿Y qué tal si eso llegara a ser así? Que uno se le pasen años y años y años en una situación. La autora dice en el libro, ¿verdad? Que nada de eso, bueno, y la autora y la Biblia dice, nada de lo que pasemos en esta tierra es comparable con lo que nosotros vamos a vivir en la eternidad. Entonces, aquí yo quiero que vayamos teniendo presente esa palabra, eternidad, porque esa palabra es clave para
como nos enseñaba Caro al principio, para que nuestra cosmovisión pueda cambiar. Tenemos que tener presente esas ciertas cosas, y entre estas, contrario a las circunstancias que vivimos, que son momentáneas, las que pues hemos creído en el Señor y estamos confiando en su verdad y en su palabra, y hemos depositado nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, va a llegar un momento en que nuestras circunstancias se van a acabar, ¿cierto? Entonces, yo quiero que miremos un momentico la vida de Sara. Bueno, no la vida, una situación, un momento de su vida, una circunstancia de su vida, ¿cierto? Entonces, dice en Génesis 21, 5 al 7. Si alguna quiere leer, a ver, Tatiana, ¿quieres leer? ¿Puedes? No, no puedo en este momento, pero las escucho, las escucho. No, pero acá está el texto. O Marta, Yo lo leo, Janine, si quieres. Dice, o Caro. Ajá. Abraham tenía 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Sara dijo, Sí. Dios me ha hecho reír. Cualquiera que lo oiga se reirá conmigo. Y añadió, ¿quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, le he dado un hijo en su vejez. Ok, gracias, Carito. Entonces aquí tenemos una situación en la que estaba pasando Sara. ¿Cuál era la situación? Dios le había dado una promesa, habían pasado los años, a los 75 años el Señor le dio esa promesa a Abraham, pasaron los años y nada que venía. Y Sara se impacientó y tomó decisiones incorrectas para nosotros, pero también esas decisiones que ella tomó también tenían un propósito. En fin, el caso es que pasó el tiempo y en su vejez, cuando en su debilidad, cuando ya no había humanamente hablando, biológicamente hablando, una posibilidad de engendrar hijos, entonces allí actúa la poderosa bondad, misericordia, fidelidad y todo atributo que podamos mencionar del carácter de nuestro Dios. Y ella queda embarazada y le da a luz un hijo, el hijo de la promesa. ¿Y quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Imagínense ustedes, después de tantos años, una producción de leche en Sara, cuando ya no había hormonas ni algo que pudiera producir eso en su cuerpo, pero para Dios no hay nada imposible. Entonces, ¿las circunstancias fueron eternas? No, cambiaron, ¿verdad? Y bueno, también tenemos, por ejemplo, a Raquel. Raquel era obsesiva. Raquel fue una mujer muy obsesiva, al punto de que ella le dijo a su esposo, Jacob. Raquel era una de las esposas de Jacob. Entonces, dice en Génesis 31, viendo Raquel que ella no daba hijos a Jacob, tuvo celos de su hermana y dijo a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Imagínense, ¿cuántas de nosotras muchas veces hemos pensado de esa manera? Que tiene que pasar esta situación, tiene que pasar esto, si no, me muero, ¿verdad? Entonces, hemos pensado muchas veces de esa manera. Y la respuesta de Jacob, ¿cuál fue? ¿Acaso soy yo Dios? Se enojó Jacob. Le dijo, la puso en su sitio. A ver, mujer, ¿dónde está tu cosmovisión? ¿Dónde están tus ojos? ¿Acaso soy yo Dios para darte hijos? Para abrir y cerrar el vientre? No, Dios es el que abre y cierra. Dios es el que da y quita, ¿verdad? Y eso lo tenemos que entender a la luz de la eternidad y para que el momento que nosotros estamos viviendo, podamos comprender que en la soberanía del Señor
Él está formando nuestro carácter y es para bien. Pero para eso nosotros tenemos que aprender a tener una cosmovisión bíblica. Si miramos a José y las circunstancias en las que José estaba, aquí les dejo la cita porque pues el cuento es largo, la historia es larga, Génesis 39 y 40, pero una circunstancia en la que él estaba era que él fue a dar preso después de estar en la casa de el ministro egipcio que se llamaba Potifar, lo engañó la esposa de este hombre y a Potifar, pues, le mintió y le hizo pensar que José había abusado de ella y lo mandaron a la cárcel. Pero, ¿qué pasó en la cárcel? Entonces, las circunstancias que estaban rodeando a José, yo no quiero estar en los zapatos de él, pero me imagino, ahora estoy aquí encerrado y ahora qué voy a hacer. Me vendieron, ahora me mandan preso y todas esas cosas, ¿ves? Pero esas circunstancias, todas esas circunstancias fueron cambiando y Dios las usó para bien. Se lean la historia completa, más adelante van a ver por qué esas circunstancias obraron para bien. Y es que al final José llega a ser el príncipe de Egipto, ¿sí? Entonces, él llegó a ser el segundo al mando de Egipto. Y todo eso lo usó Dios para bien. Entonces, las circunstancias no duran para siempre, siempre van a cambiar. Entonces, ¿es posible que mis circunstancias duren para siempre? Dice en Romanos 8:18. Miren lo que dice. Pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que ha de ser revelada. Romanos 8:18. Nada de lo que pasemos en esta tierra, nada, absolutamente nada, se compara con la gloria que el Señor tiene preparada y lo que nosotros vamos a vivir en la eternidad con el Señor. Nada se compara con eso. Entonces, cuando nosotros estemos pasando por circunstancias difíciles, llamemos, eh, bueno, pérdida de algún familiar, doloroso, sí. Duro de que pase eso, sí. Tengo que pasar un duelo, sí. Pero yo tengo que entender que en ese momento yo no estoy sola. No sé, se murió la mascota, eh, me cambiaron del trabajo, me cambiaron del puesto que tenía, este, el trabajo se está poniendo pesado, mis hijos no me obedecen, uno de mis hijos está rebelde, todas esas cosas que pueden ocasionarnos angustia, nos pueden ocasionar ansiedad, ¿verdad? Esas cosas ciertamente pasan en nuestra vida, pero no son eternas. Entonces nosotros sí tenemos que colocar nuestra esperanza y nuestra confianza, ¿cierto?, en lo eterno, para que nosotros podamos tener esa confianza de que no siempre va a durar esa circunstancia. Si el término que Dios ha designado para mi vida son, no sé, 60 años, 70 años, y durante esos 70 años yo he estado una y otra vez tras circunstancias difíciles, eso no va a durar para siempre, porque el día que me muera voy a estar con Cristo y ya las circunstancias van a cambiar. Entonces, lo que dura para siempre es estar con el Señor, estar con Cristo. Por eso yo tengo que empezar a cambiar mi cosmovisión y poner mi mirada, como dice en Colosenses, ¿verdad? Dice, poner la mira en las cosas de arriba donde está Cristo sentado. ¿Y por qué dice donde está Cristo sentado? Porque es muy importante eso de que Cristo esté sentado, porque cuando la Biblia nos enseña que cuando Cristo está sentado a la diestra de Dios es porque Él completó su obra, hizo la obra completa, consumado es. Entonces, allí es donde nosotros tenemos que poner
nuestra mirada y nuestros ojos en Cristo. Entonces, en 2 Corintios 4, 8 y 9 dice, afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Un día nuestro cuerpo va a ser transformado, va a ser transformado a otro nuevo. Vamos a tener un cuerpo nuevo. Pero para que nosotros podamos vivir en ese cuerpo nuevo y tener esa vida eterna y la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo, entonces nosotros tenemos que llevar por todas partes en nuestro cuerpo la muerte de Jesús. Por eso sufrimos, amigas y hermanas, por eso el sufrimiento es un trato de Dios con nosotros. Las circunstancias difíciles es un trato de Dios con nosotros, porque si vivimos con Cristo y disfrutamos de las bendiciones celestiales y de las abundancias y bondades del Señor, ¿acaso no vamos a padecer también juntamente con Él en los sufrimientos? Claro que sí. Entonces, eso lo tenemos que tener muy claro y muy presente para saber cómo nosotros manejamos las circunstancias. Por tanto, no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, ¿verdad? Porque nos vamos deteriorando, sin embargo, nuestro hombre interior se renueva de día en día, pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. 2 Corintios 4, 16 al 18. Entonces, nuestra mirada, a pesar de lo que nos pueda rodear, y yo no sé por cuál situación puedas estar pasando, y de pronto para uno de pronto es como fácil decirlo porque no sabes en qué circunstancia está el prójimo, pero independientemente, sobre todas esas cosas hay una verdad. Y la verdad es que las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y eso es algo que yo tengo que quedar con eso grabado en mi corazón. Entonces, solo hay eternidad en Cristo. Lo que estés pasando en este momento, eso no va a ser eterno. En algún momento se va a acabar, va a cambiar, sea que vivamos o sea que muramos, del Señor somos. Sea que se acabe porque nos vamos de esta tierra con el Señor, o sea porque se acabe porque el Señor cambió las cosas. Pero la eternidad solo está en Cristo. Y este Amén. pasaje en Amén. Juan me gustó mucho porque es el episodio de la resurrección de Lázaro y todo lo que acontece en torno a esto, a este acontecimiento. Entonces Jesús le contestó, porque Marta, ¿verdad? La que estaba siempre afanada, habló con el Señor y le estaba reprochando tal vez porque su hermano había muerto y ya hacía 4 días. Y Jesús le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le dijo, sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. Entonces, fíjense cómo ella hizo una declaración de fe, diciéndole al Señor, yo he creído esto, porque ella pensaba que el Señor le estaba hablando de la resurrección para el final de los tiempos, pero el Señor le está diciendo, si tú crees esto, o sea, en mí está la vida, en mí está la muerte, yo soy la resurrección y la vida.
aunque esté muerto, va a vivir. Entonces, lo eterno, aquí me está hablando de eternidad. Nosotros vamos a vivir una eternidad con Cristo si realmente perseveramos hasta el fin y somos fieles al llamado a vivir en la santidad que el Señor nos ha hecho. Bueno, llegué como rápido, pero es que necesito avanzar así. Entonces, mis amadas, para esta mentira, me devuelvo un poco acá, de que mis circunstancias nunca cambiarán y esto durará para siempre. Acá tenemos ciertamente cómo a través de lo eterno, esa mentira es derribada a través por medio de los versículos que estamos viendo, nos damos cuenta de que lo único que es eterno es Cristo, el vivir con Él, el sufrir por Él, el vivir para Él. Eso nosotros lo vivimos aquí en la tierra, nuestro cuerpo se va desgastando, nuestro hombre exterior se va desgastando, pero el hombre interior, ¿verdad? Se va renovando. Entonces, es como al revés, ¿no? Si uno se pone a ver, es como al revés. Desde el momento en que naces, ya tu cuerpo ya te empiezas a desgastar, ¿sí? Entonces, pero el hombre interior se va renovando de día en día en Cristo Jesús. Bueno, eso es con respecto a esa mentira de que las circunstancias nunca cambian. Y esta de ya no aguanto más, eso es otra mentira, porque el Señor nos da fortaleza para que nosotros, por el poder de su gracia, que es suficiente, podamos vivir para Él y podamos soportar las aflicciones del tiempo presente, ¿verdad? Como decía allá arriba. Entonces, en el libro de Ruth, en el capítulo 1, hay un episodio que se narra allí, donde dice que Ruth tenía un esposo. El esposo de Ruth se llamaba Elimelech y tenía 2 hijos. Los hijos se llamaban Kelión y Malión, algo así. Bueno, el caso es que ellos vivían en el tiempo de los jueces. Y en el tiempo de los jueces era un tiempo muy terrible. Les invito a ver las escuelas dominicales. En la escuela dominical del domingo pasado hablaron del tiempo de los jueces. Entonces, en el tiempo de los jueces era un tiempo muy terrible, ¿sí? Para la nación de Israel. Y ellos estaban inmersos en ese tiempo. Pero hubo hambre en el tiempo de los jueces. Y este hombre, Elimelech, decidió salir, ¿verdad? Emigrar con su esposa Noemí y sus 2 hijos. Y se le ocurrió pues irse a la tierra de Moab. Era una tierra donde el Señor le había dicho que esa era una tierra moabita, una tierra de los que no eran parte del pueblo del Señor. Y Noemí, ¿qué pasó allá en Moab? Los 2 hijos, los 2 hijos que eran israelitas, ellos no podían, porque ellos eran del pacto, hijos del pacto, y ellos como hijos del pacto del Señor, ellos no podían casarse con otras mujeres, tenían que casarse con mujeres del mismo pueblo, con mujeres israelitas, pero los hijos se casaron con mujeres moabitas. Entonces pasó un tiempo, pasó lo peor. A Noemí se le murió el esposo. Y ustedes saben que una mujer viuda en esos tiempos, y pues aún ahora, es difícil, muy difícil era muy difícil. Una mujer viuda, mejor dicho, quedaba viuda y era la ruina, porque no tenía el esposo que la sustentara. Tenía 2 hijos varones y para colmo se le murieron los 2. Exacto, queda desamparada. Y para colmo se le murieron los 2 hijos varones que podían de pronto como sustentar y trabajar y todo eso. No, también se murieron. Entonces quedó ella sola. Pero antes de que se murieran, bueno, ellos se habían casado con mujeres moabitas. Una se llamaba Orfa y la otra se llamaba Ruth. Y
murieron. Entonces Noemí quedó en una situación muy desesperada, ella sola con las nueras. Y ella dijo, pues yo he escuchado, ha llegado a mis oídos que allá en mi tierra está como la cosa mejorando. Y yo me identifiqué mucho con esto, pues porque he escuchado muchos rumores de mi tierra, pero no, tranquilo, yo no me voy a devolver todavía. Entonces, ella dijo, bueno, pues me devuelvo porque yo qué hago aquí sin esposo y sin hijos y sin sustento. Y ella se fue a regresar. Y ella llegó a un momento lo que quiero resaltar acá, ahí pasaron muchas otras cosas y este libro es muy interesante y apasionante, pero lo que quiero resaltar acá es la situación de Noemí, que ella llegó a un punto donde ya no aguantaba más, no aguantaba más, pero ¿qué ella hizo? Ella dijo, bueno, yo me voy a devolver y sabía que al volverse a esa tierra no se estaba volviendo solamente a esa tierra, sino que se estaba volviendo al mismo Dios del pacto, al mismo Señor de esa tierra, ¿sí? Y entonces fue cuando Ruth le dijo, yo me voy contigo. Ella le insistió mucho en que se quedara y se devolviera a la tierra de sus padres. eh, y estas nueras amaban a Noemí. Ella debió ser una buena suegra porque estas mujeres la querían mucho, pero ellas le decían, no, devuélvanse porque yo no voy a tener más hijos, ni siquiera que vuelvan a nacer hijos míos, ustedes no los van a esperar. Entonces, pero ella sabía que al regresarse, ella se estaba regresando a su Dios, al punto que cuando Ruth le dice, yo me voy contigo y tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Entonces, en medio de las circunstancias, en medio del ya no aguanto más, esto está muy difícil, esto está muy duro, ¿a dónde voy a correr? ¿A dónde voy a ir? Voy a ir a mi Dios, voy a ir a Él, ¿verdad? Y allí, ¿qué voy a encontrar? Gracia. Voy a encontrar abundante, abundante gracia. Esa gracia del Señor me va a dar y nos va a dar, ¿verdad? La fortaleza para nosotros poder aguantar un poquito más, porque dice que el Señor no nos va a dar algo que nosotros no vayamos a poder soportar, porque juntamente con la prueba, Él nos va a dar la salida. El Señor es fiel, el Señor no, Él es bueno, Él no nos pone en una circunstancia para dejarnos morir, Amén. no, Él nos pone en una circunstancia para que nosotros podamos confiar en Él, verlo a Él obrar en medio de todo eso. Y asimismo, como Pedro, ¿verdad? Cuando caminó sobre las aguas, extender la mano y Él nos va a sacar a flote. Él no nos va a dejar que nos hundamos en la barca. Dice Pablo, también estaba pasando Pablo por muchas cosas a causa de la extraordinaria grandeza de las revelaciones. Dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, ¿ves? Entonces el Señor trabaja en nuestro carácter. Cuando el Señor conoce nuestro corazón y sabe lo que nos puede hacer enaltecer, sabe lo que nos puede llenar de orgullo, sabe lo que nos puede hacer olvidar de Él. Y entonces, ¿qué hace? Bueno, miren lo que le pasó a Pablo. Para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca. Y acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. En 2 Corintios 12, 7 al 8. Y el Señor, y él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí.
Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, ¿quién está actuando aquí? ¿Quién está actuando en mí? Es el mismo Señor. Mire, cuando hay cosas con las que realmente uno no puede, hay retos, hay cosas difíciles en la vida. Vivir es difícil. Vivir, vivir no es fácil, vivir es difícil. Desde el nacimiento, un bebé cuando nace le cuesta, o sea, para salir, primero a la mamá le duele, al bebé le cuesta salir. O sea, entonces vivir es duro. Entonces, sin embargo, con todo y eso, el Señor cuida de los suyos. El Señor la gracia del Señor nos es suficiente, nos es abundante. Entonces, cuando hay una situación difícil, un tema laboral que uno no haya cómo resolver, y todas esas cosas, bueno, yo lo digo por experiencia propia, a mí me ha pasado. Yo digo, Señor, yo no soy suficiente en esto, yo no sé. Hay cosas que yo no manejo, hay cosas que yo no domino. Y yo voy ante el trono de la gracia y yo le digo, Señor, soy incompetente en esto, pero tú eres suficiente, tú sí eres competente, tú sí estás en mí. Y veo la mano del Señor poderosamente, veo su gracia ayudándome, sacándome de situaciones, ayudándome a dar respuestas con sabiduría. Y eso solo sucede porque vengo ante Él. De resto no pudiera suceder. Entonces, en circunstancias de que ya no aguanto más, mi matrimonio es un desastre, mi vida es un desastre, mis hijos, mi hogar, mi esposo, y empiezo a poner mi mirada en todas las cosas que abaten mi vida, ahí puedo hundirme. Pero si a cambio de eso yo veo todo eso que me está rodeando, pero me tomo de la palabra del Señor, me tomo de sus promesas, me tomo en serio a Cristo, como nos ha enseñado el pastor, ¿verdad? Su gracia es suficiente. Entonces en medio de las debilidades, en medio de las situaciones difíciles, me voy a gozar y me voy a alegrar, porque veo que en medio de las debilidades y las circunstancias difíciles, el Señor se glorifica en mí. Entonces, mis hermanas, yo no sé si todas tienen el libro, pero las que lo tienen, no sé si tengan este resumen. La autora, al final del libro, en la versión nueva, ella deja un pequeño resumen donde ella da versículos y con las mentiras, pues, ay, bueno, aquí escribí mejor al revés, si se dan cuenta, se me fue ahí. Bueno, entonces yo les voy a compartir acá este resumen y esta presentación yo se las voy a compartir para que la puedan repasar y puedan leer los versículos y puedan leer eh, las historias de la Biblia, de Génesis, de Ruth, y para que su vida y nuestras vidas puedan ser edificadas. Entonces, en resumen, Dios es bueno. Ahí está la cita en el Salmo 119. No podemos leerlas por temas de tiempo, pero ahí están para que las estudiemos. ¿Y cuál es la idea? Hemos pasado casi todo un año, ¿verdad? O menos, bueno, algunos meses, mayoritariamente, todos los viernes leyendo, estudiando este libro. Lo hemos leído, lo hemos repasado, pero siempre, por eso era que Pedro, el apóstol Pedro, decía que no me es molesto repetirles otra vez las mismas cosas, sino que lo considero necesario para vuestra edificación. Y Pablo también en Romanos también lo dice. Entonces,
hay cosas que hay que repetir y repetir y repetir hasta que en nuestro corazón, ¿verdad? Eso se haga notorio y que nosotros cuando se nos presenten las cosas respondamos conforme a la palabra del Señor y no respondamos conforme a nuestras costumbres que traíamos y al viejo hombre, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario y es bueno repasar este resumen con esos textos bíblicos. Entonces, Dios es bueno, Dios me ama y quiere lo mejor, eso era mejor, ¿no? Es mejor para mí. Este amor es en Cristo, ¿no? Este amor es en Cristo, no es porque yo tenga algo que Dios vea en mí bonito, no. Este amor es en Cristo. Yo tengo que estar en Cristo para ser beneficiaria de ese amor de Dios. Yo estoy completa y aceptada en Cristo. Dios es suficiente. Dios es digno de confianza. Dios no comete errores. La gracia de Dios es suficiente para mí. La sangre de Cristo es suficiente para limpiar todo mi pecado. La cruz de Cristo es suficiente para vencer mi naturaleza pecaminosa. No hay razón alguna para vivir atormentada por mi pasado. La palabra de Dios es suficiente para guiarme, enseñarme y sanarme. Yo soy responsable delante de Dios por mi conducta y mis elecciones. Entonces, estas son algunas, como un pequeño resumen con las citas bíblicas de las cosas que nosotros hemos estado viendo durante todo este tiempo. Y les quería por último compartir una historia. No sé si se acuerdan, ¿verdad? Ese himno lo hemos cantado en la iglesia que dice, estoy bien con mi Dios. Entonces, la historia de ese himno, Así es. la historia de ese himno, no sé si la conocen, pero se trata de un señor que se llamaba Horacio Spafford. Y este señor lo que le pasó fue que él él tenía 33 años y se casó con una joven de 19 años. Y él tenía 2 hijas, si no estoy mal, eran 2 hijas. Y él tenía una posición económica muy buena, pero luego en Chicago, en el año, por allá bien lejos, 1800 algo, 70 por allá, hubo un incendio y resulta que en ese incendio se quemaron muchas de los lugares, porque él era de finca raíz. Entonces, muchos de los lugares que eran propiedades de él se quemaron. Y él quedó en muy mala situación económica, al punto que pasado un tiempo, él pues tomó la decisión de que tenía que irse a buscar en otro lado. Pero envió primero por barco a la esposa y a las hijas. Y él se quedó. Y pasado un tiempo, porque el viaje era largo, no recuerdo exactamente a dónde fue que la envió, él las envió primero y él se iba a ir después. El caso es que el barco naufragó y en el naufragio murió la esposa, no, murieron, no me acuerdo quién murió, bueno, creo que fueron las 2 hijas. El caso es que a él le llega la noticia a través de carta, pero mucho tiempo después, porque saben que en ese tiempo las cosas no eran como ahora, ¿no? Un correo electrónico y ya, llegó. Y yo me entero así del día, de las cosas del día anterior al otro día y ya. No, allá era muy difícil. Y él se enteró después lo que había pasado con su familia. Y él escribió ese himno. Y ese himno, la primera estrofa dice, de paz inundada, bueno, esa es la traducción que han dado, ¿no? Mi senda esté o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz con mi Dios. Entonces, para perder todo, como Job, ¿cierto? Para perder todo, para perder, quedar, digamos, en la ruina y perder familia y todo, y cantar o escribir un poema así,
realmente yo tengo que estar aferrada a Cristo. Tengo que Amén. estar convencida de lo que estoy creyendo, tengo que estar convencida de que Cristo es mi noble sostén y mi fuerte sostén, que su voz apaga cualquier tormenta en mi vida, como cuando estaba con los discípulos. Entonces, yo tengo que estar convencida de eso para poder, ¿verdad?, hablar de esa manera. Entonces, mis queridas hermanas y amigas, digamos que este ha sido como el final de nuestro estudio del libro con estas dos mentiras, y que pues queremos tener un tiempo, vamos a orar y queremos tener un tiempo para compartir su experiencia pues durante este tiempo que hemos estado estudiando el libro, algo que nos quieran compartir, que nos quieran decir de lo que el Señor ha hecho en este tiempo. Vamos a orar para terminar.